bendiga. Bueno, los niños pueden pasar a sus clases, los adolescentes también. Que Dios les bendiga también en esta mañana y tengan un tiempo especial allá con sus especiales maestros que Dios ha dispuesto para ustedes. ¿No es muy decorado, no? Parezco con corona. Muy bien. Buenos días, Dios les bendiga a todos, gracias por esta mañana, una mañana nueva, una misericordia nueva, una oportunidad nueva, amén. Aprovechemos esa oportunidad, valoremos esa oportunidad y agradezcamos esa oportunidad al Señor. Y oremos. Mi Señor, gracias porque hoy es una mañana linda, una mañana especial, nos ha regalado un día más, gracias porque tenemos una nueva misericordia hoy que estrenar y eso es algo incalculable, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque hoy queremos escuchar tu voz y queremos entender la realidad de tu encarnación, la realidad de la libertad que nos has traído. Y queremos vivir en ella, oh Dios, por favor, ayúdanos y te pedimos el favor de todo corazón, que tu Espíritu Santo nos permita experimentarla cada día, Señor, la libertad que solo tú puedes darnos. En Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien. Estoy como peleando con una carrasquerita acá. No es COVID, tranquilos, no es COVID. Mis hermanos, hoy nos toca un tema muy especial, un tema maravilloso que cuando yo lo estaba estudiando, yo trataba de pensar en lo que significaba para mí esa libertad que Dios me había dado. Y cómo a veces pensamos en otras arandelas, en otras cosas y nos olvidamos del verdadero regalo que nos trajo la libertad que Jesús nos dio. Y ahora dieron un ejemplo muy lindo, una obra de teatro maravillosa, hermosa, de parte de la libertad que Dios nos trajo por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero también hay una libertad mucho más trascendente, que es una libertad para vida eterna. Esta es una libertad que podemos experimentar acá en esta tierra, con todas estas cadenas que la sociedad nos coloca y el mundo nos coloca. Y nosotros permitimos y nos colocamos encima, ¿cierto? Pero hay una libertad que trasciende y trasciende a vida eterna y es lo que en esta mañana quiero que a la luz de la palabra la miremos. El título de esta reflexión en esta mañana es Una muerte que trajo libertad. Hay dos versículos que los que vamos a estudiar en esta mañana, están en el libro de Hebreos. Hebreos es un libro, una carta, digámoslo así. El autor es desconocido, pero es muy interesante porque todo el libro de Hebreos tiene como único propósito, como su mayor fin, es colocar a Jesús superior a cualquier otra persona, a cualquier otro mediador, a Moisés, a Josué, a los profetas, a los mismos ángeles. Y quiere dejar claro porque en ese momento, al parecer, habían judíos que estaban pensando que Jesús no era suficiente y que era necesario de pronto volver a los ritos del judaísmo. Eran judíos que se habían vuelto al cristianismo, pero que llegaron en un momento a dudar de volver atrás, de pensar que lo que estaban haciendo para ellos como que no era suficiente y todavía como que vivían de algo del recuerdo y de las costumbres pasadas. Y el autor de Hebreos quiere dejar claro es que Jesucristo es suficiente y que Jesucristo no solamente era suficiente, sino necesario para todos. Entonces, el propósito de este libro es colocar a Jesús por encima de cualquier mediador y también colocar a Jesús como la única esperanza para la humanidad. Ese es el propósito general del libro de Hebreos. Y allí, en este libro, vamos a estudiar dos versículos. Están por acá. Damaris, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo miramos en la Nueva Versión Internacional.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, ya que ellos son, o sea, usted y yo, de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza, ¿sí? O sea, la naturaleza humana de carne y hueso, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Son dos versículos que nos llenan de esperanza, que nos llenan de vida, y sobre todo, si estamos viviendo la realidad del Evangelio, son dos versículos que nos traen libertad constante. Libertad para esta tierra, pero libertad para el futuro. De los versículos, antes de estos, de los versículos 5 al 10, es interesante, usted en su casa los puede leer y se va a dar cuenta que dice el texto que Jesús fue exaltado y lleno de gloria por un acto que hizo, y ese acto fue la muerte. Mediante la muerte de Jesús, dice que él fue lleno de gloria y fue exaltado. ¿Sí? Fue reconocido ese acto como un acto necesario y sublime, como un acto glorioso, el acto de la muerte de Jesús. Y lo lindo de este acto también es que es un acto que está a favor suyo y a favor mío. Es un acto que no se quedó allí solamente para admiración, sino que tuvo un efecto eterno y presente para usted y para mí. El acto de la muerte de Jesús, vuelvo y les digo, es un acto a favor suyo y a favor mío. Y Jesús, de una manera gloriosa, presenta su sangre delante del Padre, como diciendo, aquí está la prueba del acto glorioso que llevé a cabo por amor de todos mis hermanos. Por amor de todos ellos, por amor suyo y por amor mío. Jesús llega ante el Padre después de morir y presenta su sangre como prueba de ese acto, como prueba de ese acto que fue aprobado, como prueba de ese acto que fue glorioso, y que a usted y a mí hoy también nos permite compartir esa misma gloria. La sangre de Jesucristo nos permite eso, la muerte de Jesús nos permite eso. Todo ser humano de manera individual puede disfrutar de esa gloria. Todo ser humano de manera individual puede disfrutar de esa victoria. Y nos permite también esperar confiadamente en que la muerte no es el fin, en que la muerte es la entrada a una gloria venidera. Eso nos lo permite la muerte ¿de quién? De Jesús. Imagínense por un momento Jesús llegando con su sangre mostrando, Padre, aquí está la victoria. Y esta victoria no solo es mía, es de todo aquel que me reconoce como Señor y Salvador. Y en esta Navidad quiero que pensemos en esa victoria. Y que a veces nos enfocamos mucho en el nacimiento. Sí, es muy importante el nacimiento. Pero la victoria es uno de los 3 actos más maravillosos que podemos recibir, que podemos experimentar y que podemos ser beneficiados de Jesús. Su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y este primer versículo de los 2 que vamos a leer es el versículo 14. Y le he colocado como título al versículo 14, una victoria contundente. Por allí está. Una victoria contundente. Son 2 versículos, versículos 14 y 15 del libro de Hebreos. El primero es una victoria contundente. Y el segundo, que es el versículo 15, le he colocado el título, una libertad inmerecida. Entonces vamos a ver esos 2 puntos en esta mañana. Vamos a mirarlos a la luz del texto y vamos a apoyarnos en algunos versículos para sustentar la verdad bíblica que Dios quiere que usted hoy guarde en su corazón. Que usted hoy puede tener, que usted hoy puede llevar. Es esa libertad maravillosa que solo Dios puede darnos. Por eso el primero que usted debe llevarse en su corazón es que usted hoy tiene y puede experimentar, si no lo ha experimentado, una victoria contundente en su vida.
Carne y sangre es una expresión para demostrar la realidad humana, ¿sí? O sea, el ser humano, carne y sangre, el ser humano. La Nueva Versión Internacional lo dice así, y ahora lo vimos. Quiere decir, para definir el ser humano, de carne y hueso. Eso significa la expresión carne y sangre. Y Jesús, en el versículo 14, dice que tenía que ser de carne y sangre. Y aquí pudiera yo quedarme toda la vida tratando de comprender y de entender la encarnación de Dios. ¿Sí o no, pastor? Podríamos estudiar todo lo que fuera en el mejor seminario del mundo y toda una vida, pero es algo que nuestra mente humana le va a costar entender, la realidad de la encarnación de Dios. De cómo Dios se hizo hombre, de cómo Dios se hizo carne y hueso. Pero más que luchar por entender eso, debemos de simplemente abrir nuestro corazón para agradecer ese acto maravilloso de que el Dios todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, se haya hecho carne y sangre. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba Jefe Encubierto. Y me acuerdo que había una versión colombiana, había una versión extranjera. Y esa versión, o ese programa, si ustedes lo vieron, era el jefe de una empresa muy grande y se bajaba y se reducía hasta el empleado más bajo. Inclusive me acuerdo que, no me acuerdo la empresa, creo que era la de Arturo Calle o no me acuerdo exactamente, se bajó hasta un nivel de uno de los empleados que hacía aseo de los baños. Y entonces lo maquillaban, él se disfrazaba y cumplía un horario, un jornal o un día de trabajo como todos los demás trabajadores, pero era el dueño de la empresa, él era el jefe, o sea, era el más poderoso de todos en el orden jerárquico, era el máximo. Y él se reducía y se bajaba hasta el nivel del empleado más raso, más bajo, para allí identificarse con él y empezar a ver la problemática que ellos tenían, no solamente en el trabajo, para ver cómo mejorar las condiciones laborales, sino también familiares. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa? Y lo interesante era que al final entonces esa gloria, ¿sí?, ese poder, ese reconocimiento de ese hombre, él lo reducía a la mínima expresión para poder identificarse con esos empleados. Y oh sorpresa, la cara de esos empleados cuando ese jefe se descubría y les decía: es que yo soy X, el jefe, yo soy el jefe. Y los empleados quedaban asombrados porque decían: ¿cómo? Y yo lo que hice con él, y yo lo que hablé con él. Y él se identificó conmigo. Y eso es solamente un pequeño ejemplo para que entendamos, si fuese posible en nuestra mente un poquito, qué hizo Dios por nosotros. De reducirse hasta la mínima expresión. Es que la condición del ser humano es una condición deplorable. La condición del ser humano es una condición detestable. La condición del ser humano es una condición terrible. Y el Dios de gloria, el Dios de majestad, el santo, 3 veces santo, Rey de reyes, Señor de señores, omnipotente, soberano, Dios todopoderoso, al cual toda rodilla se ha de doblar, ha decidido para usted y para mí bajarse hasta la más mínima expresión. Y esa más mínima expresión tiene un nombre, y se llama Julio, y se llama Nicolás, y se llama Andrés, y se llama Miriam. Y esa mínima expresión, ese Dios glorioso, llegó hasta acá para identificarse con usted y conmigo. Pero no solo para identificarse y entendernos y conocernos en nuestros problemas y en nuestras tentaciones y en nuestras dificultades, sino porque había un requisito en la ley divina y en la justicia divina. Y era que había que morir por el pecado. La justicia de Dios demanda muerte por el pecado. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar. Así que Dios se hizo 100% hombre. Jesucristo era 100% hombre.
Y eso nos diferencia de muchos conceptos erróneos, diabólicos y de algunas sectas que reducen la humanidad de Jesús. Porque al reducir la humanidad de Jesús, reducen también el impacto de su obra, reducen la realidad de su obra redentora. Y es lo que el texto quiere dejar muy claro, que Jesús era 100% hombre y que era necesario que fuese 100% hombre. ¿Para qué? Para que pudiera morir. Porque si estuviese en la condición de Dios, la muerte no tenía efecto sobre Dios. Entiendan esto. El Dios soberano, el Dios poderoso, no tiene ningún problema con la muerte, porque la muerte no tiene efecto sobre él. Por eso era importante, y como dice el texto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo, él también participó de lo mismo. Esto es humillación. Esto es entrega total. Y Jesús dice, el texto, que Él se redujo a la expresión de carne y sangre, con un propósito maravilloso. Para que ese sacrificio fuera eficaz, era indiscutiblemente necesario que Él fuera 100% hombre. Porque si no, entonces diríamos, no, es que Él era Dios, que iba a morir. Yo no sé cómo tratar de que entendamos esto. Les pido es que abra su corazón con fe para creer esa realidad de la encarnación. Encontré en un libro una frase que me pareció muy especial. Dice, Dios con su humanidad atrajo al devorador para desear su muerte. Es como si Satanás estuviera mirando a Jesús. Ay, es 100% hombre. Voy a matarlo, voy a matarlo. Porque si lo viera como Dios, él diría, aquí no tengo opción. ¿Se acuerdan que Satanás fue a hablar con Dios para pedirle a Job, para pedirle a Dios permiso para tocar a Job? Eso que nos enseña, y eso no nos podemos dejar pasar por alto nunca, es que Satanás siempre está por debajo de la autoridad de Dios, del designio soberano de Dios. Por eso Satanás como que percibió, olió, este es hombre, este es humano, este es hombre, este lo mato, Y dice esa frase, Dios con su humanidad atrajo al devorador para desear su muerte, pero, por medio de su divinidad, lo destruyó en su propio campo. Él creía que iba a tener la victoria. Percibió que había victoria. Y llega Jesús en su propio campo, en la muerte misma. Y dice el texto que allí le arrebató, ¿qué? Las llaves de la muerte. Le arrebató la muerte misma que él se había apropiado desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que por Adán y Eva entró la muerte, entró el pecado, y por el pecado la muerte, dice Génesis? Entonces, claro, Satanás estaba apropiado de eso. Se creía el dueño de eso. Pero no creyó, no calculó que allí en el mismo terreno de la muerte había un rey de gloria. Había un Señor victorioso que murió y que allí mismo lo derrotó, allí en ese campo donde él se creía Señor, donde él se creía poderoso. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, sí, en Cristo Jesús. Pero gracias a Dios que Jesús pudo con su humanidad llevar la consecuencia del pecado sobre nosotros. Escúchenme en esto. Él se hizo humano para identificarse con nosotros, no solo cuando tenemos una necesidad física, o estamos enfermos, o estamos tristes, o sentimos soledad, sino que Él se hizo humano para identificar también sobre nosotros ¿qué? La consecuencia del pecado. Él se hizo hombre para llevar sobre sus hombros la consecuencia de su pecado y de mi pecado. Pero lo lindo es que no solamente se hizo humano para llevar la consecuencia de ese pecado, sino que con su poder divino pudo destruir
esa misma consecuencia, o pudo llevar sobre sus hombros esa misma consecuencia. Dice el texto que Él le quitó, le arrebató al gobierno de Satanás aquello que había adquirido desde Adán y Eva. Y Pablo lo dice de esta manera, esta verdad, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio de la muerte de Jesús es superior en comparación a cualquier otro sacrificio. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento tenían como costumbre, cada año el sacerdote tenía que hacer un sacrificio, colocar a un animal inocente para que llevara sobre esa sangre derramada de ese animal, ¿qué? La culpa del pecado de todo el pueblo, y poder el pueblo estar en paz con Dios un año más. Y al año siguiente lo mismo, y al año siguiente lo mismo, y repetían continuamente ese mismo sacrificio. Un animal inocente derramaba su sangre y eso expiaba los pecados del pueblo para estar en paz un año más. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote, como lo dice también Hebreos. Ese sumo sacerdote no expuso un animal, ¿sí? No expuso a alguien diferente a él, sino que él mismo fue el sacrificio. Él mismo se colocó como sacrificio por la redención de sus pecados y de mis pecados. Él mismo, sin mancha y sin pecado, se colocó en el altar y se sacrificó y murió. Por eso Él es el sumo sacerdote, porque Él lleva sobre sus hombros, no sobre los hombros de un animal ni de otra persona, sino sobre sus mismos hombros, la consecuencia de su pecado y de mi pecado. Y estoy hablando todo esto para que entendamos que estamos viviendo y tenemos la oportunidad de vivir y de experimentar una victoria contundente que Dios ha tenido por medio de su Hijo sobre la muerte. Y por esa realidad, por ese sacrificio que Él hizo una sola vez y para siempre, ya no es cada año, ya no es que Jesús cada año tenga que sacrificarse, ya no es que cada Semana Santa tenga que haber una especie de sacrificio, ¿sí? Sino que es una vez y para siempre. Usted y yo tenemos libertad, usted y yo tenemos perdón de pecados. Y por eso la muerte ya no se enseñorea más de usted ni de mí. Yo no sé usted como cristiano cómo ve la muerte. Pastor, me acuerdo que él dice aquí mucho que le encanta ir a velorios porque allí hay una oportunidad de compartir. Y es lindo porque en medio de la muerte, cuando la gente cree que allí es el lugar de más desesperanza, de más desconsuelo, llega la esperanza de la palabra de Dios. Llega la esperanza de que la muerte no es el fin. Usted como cristiano, ¿cómo ve la muerte, hermano? ¿La esquiva? ¿Le huye? ¿O la espera? ¿Ah? ¿Cómo vemos la muerte? A veces pensamos que la salvación es gratis, ¿cierto? Y hemos escuchado esa frase: es que la salvación es gratis. Déjeme decirle que gratis no hay nada. Yo le voy a dar este celular a Felipe. Para él va a ser gratis, pero ¿quién tuvo que pagar por ese celular? Yo. Y entonces, como es gratis, no valoramos las cosas, como dice el dicho, ¿cierto? Lo que nada nos cuesta. Y a veces hacemos eso con la salvación, la volvemos fiesta. Como no me costó a mí. Pero recuerden, nada es gratis. La muerte que usted, la salvación que usted y yo recibimos de manera gratuita, por gracia del Señor, esa sangre costó, tuvo un valor. ¿Y qué valió? La muerte de Jesús. O sea que no es gratis. No se crea esa mentira. Es gratis para usted, pero tuvo un costo. Valórela. A mí me daría mucha tristeza que yo viera que Felipe este celular lo cogiera y lo menospreciara porque ya no le costó nada. Casi que yo me acercaría y le diría: Felipe, hermano, cuida el regalo. A mí me costó. Ese regalo maravilloso de la salvación tuvo un precio, tuvo un costo.
Miremos el versículo 15. La primera entonces, versículo 14, una victoria contundente. ¿Está claro eso? La victoria de Jesús sobre la muerte. Porque Él tuvo que hacerse 100% hombre, porque era necesario que como hombre llevara nuestros pecados. Y que allí mismo, en el campo de la muerte, derrotara a aquel que tenía esa victoria sobre la muerte desde Adán y Eva. Pero el versículo 15 es muy lindo también. Y tiene que ver un poco con lo que ahora estaban haciendo en la obra. Dice el texto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como resultado de la muerte de Jesús y su victoria sobre Satanás, usted y yo, hermano, usted y yo tenemos el beneficio de la libertad. ¿De la libertad de qué dice el texto? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. En la Edad Antigua, no sé si ustedes, a mí me encanta ver películas de la Edad Antigua y medievales, porque de esas batallas épicas de 1500 soldados contra otros 1500, la lluvia de flechas, eso me parece, pues me ha gustado mucho ver como esa parte, porque cuenta también historia de la humanidad. Pero unas cosas que me ha llamado la atención en esas películas es que, y no sé si usted de pronto lo ha visto, acostumbraban mucho a manejar lo que era la intimidación, el temor. Entonces a veces salía el primer guerrero, el mejor guerrero de un bando y el mejor guerrero del otro, ¿se acuerdan? Y a veces en ocasiones sucedía que en medio de esa batalla había como una especie de ventaja que cogía un equipo sobre otro. Y al mejor guerrero lo mataban, le cortaban la cabeza y se la enviaban al rey. Y no lo atacaban. No estaban atacando al rey, solamente al mejor guerrero le cortaban la cabeza y la llevaban, sea en una bolsa, o sea, no sé, lo que fuera, en una flecha, lo que sea, y se la entregaban al rey. ¿Ustedes creen que cuál era la impresión del rey? Temor. A ellos no les importaba atacarlo inmediatamente, sino llenar su corazón de temor, llenar su corazón de miedo. Porque ellos sabían que el miedo esclaviza. Y el miedo esclaviza. El temor esclaviza. Es fácil vivir esclavo del miedo. Cuando a usted lo esclavizan con el temor, usted ya lo cuartelan, lo oprimen, lo restringen, porque en su corazón hay temor. Y el texto dice que la victoria de Jesús en la muerte misma que tuvo, nos dio a usted y a mí la libertad de ¿qué? Del temor. La libertad de ser personas toda la vida llenas de miedo. Usted como cristiano, ¿cómo vive su vida cristiana? Hay cristianos que uno habla con ellos y son llenos de miedo por todo. Por el presente y por el futuro. Y a veces hasta por el pasado que ya pasó. Y son un temor constante. Miren, el temor es tan tremendo que toma el control de nuestras emociones, de nuestro impulso, a veces inclusive de nuestra voluntad. Y a veces por temor nos sentimos como si no fuéramos nosotros, como si algo nos poseyera, como si algo más poderoso estuviera sobre nosotros. Y eso nos cuesta, o más bien nos lleva a sentirnos impotentes. ¿No les ha pasado a ustedes eso? El temor los lleva a sentirse impotente. Y cuando sentimos que ese temor o que eso que nos causa temor nos supera, con mayor razón, y en este caso la muerte. Satanás nos ha engañado a lo largo de la vida diciendo que la muerte es el fin de todo. ¿Sí o no? Que comamos y bebamos y que todo esto el día que usted muera, todo acaba y ya, nada después de la muerte va a haber. Y nadie ha venido cuando se ha muerto a decirnos que hay más allá. Hemos escuchado muchas veces esa frase. El temor nos supera. Y el temor a la muerte mayor. Pero saben, Satanás ha utilizado una estrategia también para que olvidemos esa realidad de que la muerte es el principio, o de una eternidad con Dios, o de una eternidad sin Dios. Y la mentira que ha utilizado Satanás es decirnos eso, de que la muerte no es el fin. De que la muerte, perdón, es el fin. Él nunca nos habla de la muerte como un principio, sino de la muerte como un fin. Dice que después de esta tierra nada existe y que todo termina cuando dejemos este mundo.
Pero saben, así no nos está haciendo solos esclavos del temor, sino también de la mentira. Y mire cómo lo dice Juan, para que entendamos un poquito este punto. Juan 8, 32, 35. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice que esos judíos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solamente de las consecuencias del pecado, que es la muerte, sino de la mentira de Satanás que ha invadido y que ha llenado esta sociedad. Y ahora nos mostraba una obra de teatro lindísima, cómo nos hace libres de muchas cosas. Pero como lo dije al comienzo, esta libertad trasciende a una eternidad. Es la libertad de la muerte. La libertad de la muerte. Vemos entonces en el versículo 14 una victoria contundente y en el versículo 15 una libertad inmerecida. El Hijo de Dios se hizo hombre para destruir el mal y librar de la muerte a los que eran esclavos del pecado. En eso podemos sintetizar estos dos versículos. Pero ¿qué tal si aplicamos algo? Aplicamos esta verdad. Y no solamente nos quedamos aquí con la realidad, ¿sí? Con la palabra, sino que apliquémoslo a nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo haga eco en nuestro corazón de esta verdad. Otra frase que encontré leyendo dice: Dios hace de los hijos de los hombres hijos de Dios, y el Hijo de Dios hijo de hombre. Dios hace de los hijos de los hombres hijos de Dios por gracia, y el Hijo de Dios hijo de hombres por amor. Por amor. Esta Navidad, mi querida hermana, hermanos, esta Navidad nos debe llevar a pensar y a reflexionar en si estamos viviendo en la libertad que Cristo nos ha otorgado. Esa libertad que Jesús nos ha dado. Él como hombre nació, murió y resucitó, pero también Él nos ha traído esperanza, nos ha traído paz, ha acompañado esa libertad de esperanza y paz. Jesús se identifica con nosotros y se identificó con nosotros tanto en la vida como en la muerte. Pero logró algo que usted y yo nunca hubiéramos podido lograr, nunca. Y es la victoria sobre la muerte. El ser humano nunca podría haber logrado la victoria sobre la muerte. Y la muerte siempre iba a ser algo que lo esclavizaba. Pero Jesús trajo libertad. Su victoria es su victoria también, y es mi victoria. Eso creo que merece un gloria a Dios. Que la victoria del Señor sea nuestra victoria y que esta Navidad disfrutemos de esa victoria. Podemos pensar a menudo que Dios debe compadecerse de usted y de mí, y estamos aplicando lo aprendido, y pensamos a veces que Dios debe tener compasión de nosotros, ¿sí? Y debe apiadarse de nosotros, y que el sufrimiento de Jesús hubiese sido innecesario, porque Dios es amor y Él debe compadecerse de nosotros. Pero escúchenme, mis hermanos, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Con la muerte de Jesús, Dios unió la justicia divina con el divino amor. Porque queremos a veces hacer cosas sin consecuencias, y en la justicia de Dios no funciona de esa manera. La justicia de Dios siempre demanda algo, y el pecado siempre tiene consecuencia. Y la justicia de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo por amor, dice la palabra. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces queremos decirle a Dios cómo maneja su justicia. Y recuerden, la justicia divina y el amor divino se unió en Jesucristo para el bien suyo y para el bien mío. Porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo. Y el amor divino nos permitió a usted y a mí experimentar esa victoria que Jesús nos dio. Que lo entiendan, no espero que lo entiendan. Que lo crean y lo acepten, sí, espero que lo crean y lo acepten. El diablo sigue activo hoy en día, engañando, encadenando, como vimos en la obra de teatro, no solo con el temor, sino con la mentira, colocando sobre ellos inevitablemente, sobre aquellos que no aceptan a Jesús como Salvador. Satanás sigue hoy colocando inevitablemente las cadenas y las consecuencias de la muerte. Pero recuerde, Cristo murió por tus pecados y Él te libra y te ha librado de la muerte. Pero es algo que tienes que entender, es una realidad que hemos de comprender. Si no es Jesucristo quien muera por nuestros pecados, entonces ¿quién va a morir? Si no es Jesucristo quien muere por tus pecados y mis pecados, entonces ¿quién va a morir por esos pecados? Si tu hermana Marina no hubieses aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tu Redentor, imagínese quién iría a morir por tus pecados. ¿Quién? ¿Quién? Ella. Indudablemente, indiscutiblemente yo. Por eso no pasemos por alto esta ofrenda, este regalo de salvación. Ayer estaba hablando con alguien y él no cree en Dios. Yo lo miré con amor y con tristeza, pero pensemos en eso. Si usted no acepta el acto redentor de Jesucristo para que usted ya no muera por sus pecados, no lo dude, usted va a tener que morir por ellos. Eso no va a cambiar. Eso no tiene negociación. Jesús no solo fue y será ejemplo de vida, ya que su verdadero propósito fue venir a este mundo no solo a ser un ejemplo, un modelo, sí, pero a traernos libertad y esperanza es su mayor propósito, a redimirnos de la muerte, a librarnos de la muerte, y redimirnos de nuestros pecados. Esa es una realidad que usted y yo debemos de creer. Su nacimiento trajo esperanza, su muerte trajo victoria y su resurrección trajo vida eterna. Amén. Cierre sus ojos un momento. Y es un momento para darle gracias a Dios. Es un momento para decirle al Señor: oh Dios, gracias por la libertad que me das. Gracias porque la victoria tuya contundente me ha traído victoria y me has hecho victorioso. Pero dígale también gracias porque me has hecho libre, porque hoy ya no soy esclavo de la muerte, ni del pecado, ni del temor, y me has dado libertad. Señor, permítenos abrir nuestro corazón todos los días a la verdad gloriosa de tu evangelio, de la obra redentora por la cual has traído victoria a nuestra vida, Señor. Y permítenos vivir en libertad. Ayúdanos, Señor, porque si nos ha libertado no es correcto, Señor, no es razonable que volvamos a esclavizarnos, Señor. Trae libertad a nuestras vidas de todo lo que este mundo nos ofrece y nos encadena, pero tráenos libertad también del temor. Ayúdanos a vivir en libertad, en la libertad que ya nos has otorgado, que ya nos has dado. Yo en esta mañana, Señor, te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza a ti. Te doy toda la exaltación y todo el honor, porque me has dado aquello que yo nunca hubiera podido lograr, y es la salvación. Por eso yo te bendigo en esta mañana y juntamente con mis hermanos doy un gloria a Dios. Bendito Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Bueno, felicitaciones pues por esa victoria que tienen, por esa libertad que el Señor les ha otorgado. Amén.
corazón.